Tengo una revelación. Marido insultó a su esposa frente al juez, hasta que leyeron el contrato que él mismo firmó. La sala del tribunal estaba en completo silencio cuando el juez Whitman sacó el sobre amarillento del expediente. Renata observaba cada movimiento con una serenidad que contrastaba con el nerviosismo que comenzaba a reflejarse en el rostro de Eduardo. El juez ajustó sus lentes con parsimonia, como quien está a punto de revelar un secreto que cambiará todo. Eduardo frunció el ceño, inclinándose hacia su abogado para susurrarle algo, pero el magistrado ya había comenzado a hablar con esa voz pausada que llenaba cada rincón de la sala. Renata apretó discretamente el sobre manila que llevaba en su regazo, el mismo que había guardado celosamente durante años, esperando este momento exacto. La tensión era palpable, como si el aire mismo se hubiera vuelto denso. Entonces, el juez pronunció las palabras que Eduardo jamás esperó escuchar, las mismas palabras que estaban escritas en el documento que él había firmado hacía 8 años, cuando la desesperación lo obligó a reconocer lo que su orgullo después negaría. Pero, para entender cómo se llegó a ese momento, había que regresar al principio de esta historia. La mañana había comenzado mucho antes para Renata Velasco. Se despertó en su habitación del Hotel Drake, uno de esos lugares elegantes del centro de Chicago, donde los techos altos y las cortinas pesadas parecían absorber cualquier sonido del exterior. Afuera, la nieve caía suavemente sobre las calles, cubriendo la ciudad con ese manto blanco que siempre le había parecido hermoso, pero frío, como tantas cosas en su vida durante los últimos años. Se quedó unos minutos más en la cama mirando el techo, dejando que los recuerdos la invadieran sin resistencia. Hoy era el día en que todo terminaría oficialmente, o tal vez, pensó con una sonrisa apenas perceptible, el día en que todo comenzaría de verdad. Se levantó con movimientos lentos, casi rituales. Cada paso que daba en esa habitación de hotel era un recordatorio de que ya no estaba en la casa donde había vivido durante 17 años. Ya no dormiría en esa cama king size que compartió con Eduardo. Ya no despertaría con el aroma del café que ella misma preparaba cada mañana mientras él seguía durmiendo. Ya no fingiría que todo estaba bien cuando claramente nada lo estaba. Se acercó al espejo del baño y observó su reflejo. A sus 39 años, seguía siendo una mujer atractiva, de rasgos firmes y mirada inteligente. Pero había algo diferente en sus ojos ahora. Ya no era la mirada de aquella joven ingeniera civil llena de sueños que conoció a Eduardo Velasco hace casi 2 décadas. Era la mirada de alguien que había aprendido demasiadas lecciones difíciles y que estaba lista para cobrar cada una de ellas. Renata cerró los ojos y se permitió viajar en el tiempo. Recordó la primera vez que vio a Eduardo en aquella conferencia de ingeniería en Monterrey. Ella tenía 22 años y acababa de graduarse con honores del Tecnológico. Él tenía 25 y trabajaba en una constructora pequeña, pero hablaba de sus planes con una pasión que resultaba contagiosa. Decía que algún día tendría su propia empresa, que construiría edificios que cambiarían el perfil de las ciudades, que dejaría un legado. Y Renata, ingenua y enamorada, creyó cada palabra. Se casaron 2 años después, en una ceremonia sencilla pero hermosa en Guadalajara, la ciudad natal de ella. Los padres de Renata tenían sus dudas sobre Eduardo. Su padre, un ingeniero retirado de la vieja escuela, le había dicho la noche antes de la boda que un hombre se conoce en las adversidades, no en las promesas. Pero Renata estaba segura. Eduardo era su futuro, su socio, su compañero de sueños. Los primeros años fueron exactamente como ella los había imaginado. Trabajaron juntos para crear Velasco Ingeniería. Renata aportó no solo su talento, sino también contactos profesionales que había cultivado durante sus años de universidad.
Fue ella quien consiguió el primer contrato grande con un cliente de la familia de su madre. Fue ella quien diseñó los planos que ganaron la licitación. Fue ella quien se quedaba hasta las 3 de la mañana revisando cálculos estructurales mientras Eduardo se iba a dormir diciendo que confiaba en su criterio. Y Renata lo hacía con amor, con dedicación, pensando que estaban construyendo algo juntos. Durante esos primeros 5 años, fueron un equipo. Eduardo la presentaba como su socia, como la mente brillante detrás de cada proyecto exitoso. La besaba en público y le decía que sin ella nada de esto sería posible. Pero algo cambió cuando la empresa comenzó a crecer de verdad, cuando los contratos llegaban a los millones de dólares, cuando los medios empezaron a entrevistar a Eduardo como el joven empresario exitoso del momento, cuando las invitaciones a eventos de alto nivel comenzaron a llegar solo a nombre de él. Poco a poco, tan gradualmente que Renata no se dio cuenta hasta que fue demasiado tarde, ella se fue convirtiendo en la sombra. Ya no era la socia, era la esposa del dueño. Ya no diseñaba en público, trabajaba en casa, en la oficina del sótano, enviando sus proyectos por correo para que Eduardo los presentara como propios. Y cada vez que ella intentaba mencionar su incomodidad, Eduardo tenía una explicación razonable, que así funcionaba el mundo de los negocios, que los clientes preferían tratar con un solo interlocutor, que ella seguía siendo esencial, solo que detrás de cámaras, que su ego no debería importar cuando estaban ganando tanto dinero. El momento que Renata nunca olvidaría ocurrió hace 5 años, en la cena de gala de la Cámara de Constructores. Velasco Ingeniería acababa de completar el proyecto más ambicioso hasta ese momento, un complejo residencial de lujo en el norte de Chicago. Renata había pasado 2 años diseñando cada detalle, resolviendo problemas estructurales que otros ingenieros consideraban imposibles. Durante la cena, un cliente importante, el señor Thompson, se acercó a su mesa y miró directamente a Eduardo. Le dijo que estaba impresionado con el diseño innovador, que quería conocer a la mente maestra detrás de ese proyecto porque tenía una propuesta aún más ambiciosa. Renata, sentada justo al lado de Eduardo, sintió cómo su corazón se aceleraba. Este era el momento. Eduardo la miraría, sonreiría y diría que su esposa era la ingeniera brillante que había hecho posible todo. Pero en lugar de eso, Eduardo se rió con falsa modestia y dijo que había sido un trabajo de equipo, pero que él había liderado cada aspecto del diseño. Agradeció al señor Thompson y prometió enviarle una propuesta para su nuevo proyecto. Renata sintió como si le hubieran clavado un cuchillo en el pecho. Sonrió educadamente como siempre hacía y siguió comiendo su filete que de pronto supo a ceniza. Esa noche, cuando regresaron a casa en el BMW que Eduardo se había comprado para celebrar el éxito del proyecto que ella había diseñado, Renata intentó hablar. Le dijo con voz tranquila pero firme que le había dolido que no la mencionara, que ese proyecto había sido principalmente su trabajo, que merecía algo de reconocimiento. Eduardo la miró con una mezcla de sorpresa e irritación, como si ella acabara de decir algo completamente absurdo. Estacionó el auto en la entrada de su casa y apagó el motor antes de responder. Le dijo que ella sabía perfectamente cómo funcionaban las cosas, que él era la cara de la empresa, que los clientes querían tratar con él, que ella era su apoyo, su soporte y que eso debería ser suficiente. Le preguntó si acaso no era suficiente vivir en esa casa hermosa, tener tarjetas de crédito sin límite, viajar a Europa 2 veces al año. Le dijo que estaba siendo egoísta, que su ego estaba arruinando un momento que debería ser de celebración para ambos. Y Renata, agotada después de meses de trabajo incesante, simplemente asintió y entró a la casa en silencio. Esa fue la primera noche que durmió en la habitación de huéspedes. Renata abrió los ojos frente al espejo del hotel y respiró profundo.
Esos recuerdos ya no le dolían como antes. Ahora eran simplemente parte de la historia que la había traído hasta aquí. Se metió a la regadera y dejó que el agua caliente cayera sobre su cuerpo durante largos minutos. Mientras se enjabonaba, pensó en todo lo que había pasado desde aquella noche hasta hoy. En cómo Eduardo se volvió cada vez más distante, en cómo comenzaron los viajes de negocios que duraban semanas, en cómo apareció Camila Flores, aquella joven arquitecta de 28 años que Eduardo contrató como su asistente ejecutiva, en cómo las llamadas nocturnas desde la oficina se volvieron más frecuentes, en cómo Eduardo dejó de tocarla, de mirarla, de tratarla como algo más que un mueble costoso en su casa perfecta. Pero también pensó en el documento, el contrato, ese pedazo de papel amarillento que ahora descansaba en su bolso, esperando su momento de gloria. Hace 8 años, cuando la empresa estaba al borde de la quiebra por las malas decisiones financieras de Eduardo, Renata había usado la herencia que le dejó su abuela para salvar el negocio. Casi $2 millones que inyectó directamente a las cuentas corporativas cuando los acreedores estaban a punto de embargar todo. Pero no lo hizo ciegamente. No esta vez. Le dijo a Eduardo que necesitaba protección legal para su inversión. Él, desesperado y agradecido en ese momento, accedió a firmar un contrato donde reconocía que Renata era cofundadora y propietaria del 50% de la empresa. Lo firmó ante notario, con testigos, con su huella digital. En ese momento, la abrazó y le dijo que siempre serían socios, que nunca olvidaría lo que ella estaba haciendo por él. Renata guardó ese documento en una caja fuerte que solo ella conocía. Y cuando 3 años después descubrió que Eduardo la estaba engañando con Camila, supo exactamente qué hacer. Salió de la regadera y comenzó a vestirse con cuidado. Eligió un traje sastre negro de corte impecable, sobrio pero elegante. Se maquilló ligeramente, solo lo suficiente para verse profesional. Se recogió el cabello en un chongo bajo y sencillo. No necesitaba verse glamorosa, necesitaba verse como lo que era, una mujer seria que venía a reclamar lo que le pertenecía. Guardó el sobre manila en su bolso de piel, verificó que llevaba todos los documentos adicionales que su abogada le había pedido y salió de la habitación. En el elevador, una pareja de turistas la saludó amablemente. Le preguntaron si conocía un buen lugar para desayunar. Renata les recomendó un café cerca de Millennium Park y ellos le agradecieron con sonrisas amplias. Qué fácil era para algunas personas ser felices, pensó. Qué fácil cuando no cargas con 17 años de dolor silencioso. Afuera del hotel, la nieve había cesado temporalmente, pero el frío de Chicago en enero era brutal. Renata levantó la mano y un taxi amarillo se detuvo casi inmediatamente. Le dio la dirección del tribunal de familia y el conductor asintió sin hacer preguntas. Durante el trayecto, miraba por la ventana cómo la ciudad pasaba frente a ella. Chicago la había recibido hace 17 años como una joven recién casada, llena de ilusiones. Hoy la veía partir de su matrimonio como una mujer que había aprendido que el amor sin respeto es solo una prisión elegante. El taxi se detuvo frente al edificio del tribunal, una estructura imponente de piedra gris que parecía diseñada para intimidar. Renata pagó, le dio una propina generosa al conductor y bajó del auto con movimientos seguros. Subió los escalones del tribunal sintiendo cómo cada paso la acercaba al momento que había esperado durante meses. Pasó los controles de seguridad, atravesó el detector de metales y caminó por los pasillos de mármol donde sus tacones resonaban con un eco que le parecía casi musical. Y entonces lo vio. Eduardo estaba en el pasillo principal, cerca de la entrada de la sala 4, donde se llevaría a cabo la audiencia. Llevaba un traje de diseñador que probablemente costaba más que el sueldo mensual de la mayoría de las personas. Su cabello perfectamente peinado hacia atrás, su sonrisa arrogante, su postura de hombre que cree que el mundo le pertenece. Junto a él,
estaba su abogado, Richard Brennan, un tipo prepotente conocido por defender a esposos ricos en divorcios complicados. Y del otro lado, tratando de parecer discreta pero fallando miserablemente, estaba Camila Flores, vestida como si fuera a una junta de negocios, pretendiendo ser solo la asistente ejecutiva, pero con una mano posesivamente apoyada en el brazo de Eduardo. Eduardo la vio acercarse y Renata pudo ver el destello de diversión cruel en sus ojos. Se inclinó hacia su abogado y dijo algo en voz lo suficientemente alta para que ella pudiera escuchar. «Ahí viene. Espero que esto sea rápido. Tengo una junta importante a las 3». Las palabras flotaron en el aire como una bofetada. Renata sintió el impulso de responder, de gritarle que no tenía ninguna junta, que solo quería humillarla una última vez, pero no lo hizo. Simplemente siguió caminando con la espalda recta y la mirada al frente, como si Eduardo fuera invisible, como si sus palabras no tuvieran ningún poder sobre ella, porque ya no lo tenían. Entonces sintió una mano cálida en su brazo. Era Gloria Sánchez, su abogada. Una mujer de 60 años con cabello gris cortado en un bob elegante y ojos que habían visto demasiados matrimonios destruidos por el ego y la avaricia. Gloria había sido recomendada por una amiga como la mejor abogada de divorcios de Chicago, especialmente en casos donde había que proteger los intereses de mujeres que habían construido imperios junto a hombres que después pretendían que ellas no existían. Cuando Renata fue a verla por primera vez hace 6 meses, Gloria escuchó su historia completa sin interrumpir. Al final, había sonreído de una manera que mezclaba compasión y determinación, y le había dicho una sola frase que Renata nunca olvidaría. «Vamos a recordarle a tu esposo que la justicia existe incluso para hombres que creen estar por encima de ella». Gloria le apretó el brazo con complicidad y le susurró al oído: «Lista». No era una pregunta, era una confirmación. Renata asintió una sola vez. Las dos mujeres caminaron juntas hacia la entrada de la sala 4. Eduardo y su séquito la siguieron, él todavía riéndose de algún comentario que su abogado había hecho. Cuando entraron a la sala, el ambiente cambió inmediatamente. Era un espacio rectangular con paredes de madera oscura, bancas de roble para el público y al frente, elevado sobre una plataforma, el estrado del juez. Todo en ese lugar hablaba de solemnidad, de decisiones que cambiaban vidas, de finales y comienzos. Renata se sentó en la mesa del lado izquierdo junto a Gloria. Eduardo se sentó del lado derecho con Richard Brennan. Camila se quedó en las bancas del público, tratando de parecer solo una espectadora casual más. El oficial de la corte entró por una puerta lateral y todos se pusieron de pie automáticamente. Luego apareció él, el juez Charles Whitman, un hombre de 60 años, con cabello plateado perfectamente peinado, rostro severo pero no cruel, y una reputación de ser justo pero implacable con quienes intentaban burlarse del sistema. Se sentó en su silla, acomodó algunos papeles frente a él y finalmente miró a ambas partes con esos ojos grises que parecían poder leer cada mentira, cada verdad oculta, cada secreto guardado. Declaró abierta la sesión con voz clara y autoritaria. El divorcio de Velasco versus Velasco estaba oficialmente comenzando. Renata respiró profundo y apretó el sobre manila que llevaba en su regazo. Este era el momento. 17 años de dolor, de humillaciones, de ser invisible, estaban a punto de terminar. Y Eduardo, con toda su arrogancia y su sonrisa burlona, no tenía idea de lo que estaba por venir. Antes de que terminemos este primer capítulo, queremos preguntarte algo importante. ¿Desde dónde nos estás viendo? Nos encanta leer sus comentarios y saber que estas historias llegan a personas de todos lados. Cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad o país nos acompañas en esta historia de justicia y renacimiento. Tu participación
hace que esta comunidad crezca y nos motiva a seguir trayéndoles historias que tocan el corazón. Ahora sí, continuemos con lo que pasó en esa sala del tribunal cuando el juez Whitman comenzó a revisar los documentos que cambiarían todo. El juez Whitman golpeó suavemente el mazo contra la superficie de madera y el sonido retumbó en la sala como un disparo. La audiencia estaba oficialmente en sesión. Richard Brennan, el abogado de Eduardo, se puso de pie con la confianza de quien ha ganado docenas de casos similares. Era un hombre alto, de unos 50 años, con un traje gris carbón que probablemente costaba más que el auto de la mayoría de las personas. Tenía esa sonrisa practicada de los abogados caros, esa que decía sin palabras que ya sabía cómo terminaría todo esto. Se acomodó los gemelos de oro en las mangas de su camisa y comenzó a hablar con voz clara y modulada, como si estuviera dando una conferencia en lugar de participar en un divorcio. Meritísimo, buenos días. Estamos aquí hoy para resolver un caso que francamente debería haberse resuelto hace meses de manera privada. Mi cliente, el señor Eduardo Velasco, es un hombre de negocios exitoso que construyó desde cero una de las empresas de ingeniería más respetadas del Medio Oeste. Durante 17 años de matrimonio, proveyó a su esposa con un estilo de vida que excede cualquier estándar razonable. Una casa en Lincoln Park valuada en $3 millones, viajes anuales a Europa y Asia, tarjetas de crédito sin límite, membresías en los clubes más exclusivos de Chicago. Todo esto, meritísimo, fue posible gracias al trabajo incansable de mi cliente. Richard Brennan hizo una pausa para efecto dramático, mirando a Renata con algo que pretendía ser compasión, pero que se sentía más como desprecio. La señora Velasco, por otro lado, no contribuyó económicamente a este matrimonio. No trabajó fuera del hogar en ningún empleo remunerado. No generó ingresos independientes. Vivió, con todo respeto, como una beneficiaria de la generosidad de mi cliente. Ahora, en este proceso de divorcio, está solicitando una división equitativa de bienes que ella no ayudó a construir. Mi cliente ha sido más que generoso al ofrecer una compensación de $50,000, cantidad que consideramos justa dadas las circunstancias. Gloria Sánchez, la abogada de Renata, garabateó algo en su libreta sin levantar la vista. Renata podía sentir la tensión en sus propios hombros, pero se obligó a mantener el rostro neutral. Había practicado esto. Sabía que Eduardo y su abogado intentarían pintarla como una mantenida, como alguien que no merecía nada. Había anticipado cada argumento, cada humillación, pero también sabía que tenía algo que ellos no esperaban. El juez Whitman escuchaba sin mostrar ninguna emoción en su rostro. Tomaba notas ocasionales con una pluma de tinta negra, sus ojos moviéndose entre el abogado y los documentos frente a él. Cuando Richard Brennan terminó su presentación inicial, el juez se reclinó en su silla y miró directamente a Eduardo. Señor Velasco, tiene algo que agregar a lo que su abogado acaba de exponer. Eduardo se puso de pie inmediatamente, como si hubiera estado esperando esa invitación toda su vida. Ajustó su corbata italiana y sonrió con esa seguridad que solo tienen los hombres que nunca han enfrentado verdaderas consecuencias por sus acciones. Sí, meritísimo, si me lo permite. Mire, yo no soy un hombre rencoroso, de verdad que no lo soy. Durante 17 años mantuve a esta mujer. Le di una vida que jamás habría tenido por su cuenta. Una casa hermosa, viajes increíbles, acceso a círculos sociales que ella nunca hubiera conocido. Todo lo que ella tiene, absolutamente todo, se lo di yo. Y ahora resulta que eso no es suficiente. Ahora quiere la mitad de mi empresa, la mitad de mi esfuerzo, la mitad de mi vida. Eduardo hizo un gesto con las manos, como si estuviera explicando algo obvio a un niño. Renata lo observaba con una calma que la sorprendía a ella misma.
Hace años, estas palabras la habrían destrozado. Ahora solo confirmaban que había tomado la decisión correcta al dejar a este hombre. Ella nunca trabajó realmente, meritísimo. Jugaba a ser ingeniera, sí. Estaba en la oficina de vez en cuando, revisaba algunos planos, daba su opinión. Pero seamos honestos, yo construí ese imperio con mis propias manos, yo conseguí los clientes, yo cerré los contratos, yo tomé los riesgos. Ella solo estaba ahí, disfrutando de los beneficios. Renata sintió cómo sus uñas se clavaban en las palmas de sus manos bajo la mesa. Gloria le tocó discretamente el brazo, un recordatorio silencioso de mantener la calma. Respira. Le había dicho esa mañana durante el desayuno. Deja que se cuelgue con su propia soga. Entre más hable, peor se ve. Y tenía razón. Eduardo seguía hablando, cada palabra cavando su tumba más profunda sin siquiera darse cuenta. Y ahora, después de todo lo que hice por ella, viene aquí a pedirle al tribunal que la recompense por básicamente no hacer nada durante 17 años. Eduardo se rió, una risa corta y despectiva que hizo que algunos de los presentes en la sala voltearan a verse entre sí. Si ella quiere mantener el estilo de vida al que se acostumbró, tal vez debería buscar otro hombre que la mantenga. Porque yo ya cumplí mi parte, más que cumplí. Fui generoso cuando no tenía obligación de serlo. Se escucharon algunas risitas ahogadas del lado donde estaba sentado el abogado de Eduardo. Camila Flores, en las bancas del público, tenía una sonrisa apenas contenida en los labios. El juez Whitman no se inmutó, pero Renata notó cómo sus ojos se endurecían ligeramente, como piedras que se vuelven más densas bajo presión. El juez dejó que Eduardo terminara su discurso, que se sentara de nuevo con esa expresión de satisfacción, como si acabara de dar el golpe final en un debate. Muy bien, señor Velasco. Gracias por sus comentarios. El juez miró entonces a Gloria Sánchez. Abogada Sánchez, proceda con su presentación. Gloria se puso de pie con movimientos medidos, tomó una carpeta de manila de la mesa y caminó hacia el centro de la sala. A diferencia de Richard Brennan, ella no necesitaba hacer un show. Su poder estaba en los hechos, no en la retórica. Meritísimo, mi clienta no está aquí para mendigar lo que ya le pertenece. Está aquí para reclamar lo que legalmente, moralmente y éticamente es suyo. Durante los próximos minutos voy a demostrar que la narrativa que acabamos de escuchar no solo es falsa, sino insultante. Gloria abrió la carpeta y comenzó a sacar documentos. La señora Renata Velasco no es una mantenida ni una beneficiaria pasiva. Es una ingeniera civil titulada con honores del Tecnológico de Monterrey. Tiene una maestría en diseño estructural y durante 17 años fue el cerebro detrás de cada proyecto exitoso de Velasco Ingeniería. Gloria colocó una serie de fotografías en una mesa auxiliar donde todos podían verlas. Estas son fotografías de la señora Velasco trabajando en la oficina principal de Velasco Ingeniería. Aquí está ella en su escritorio rodeada de planos. Aquí está ella en una junta con el equipo de ingenieros. Aquí está ella en una visita de obra, supervisando la construcción del complejo residencial North Shore, el proyecto más exitoso de la empresa hasta la fecha. Richard Brennan se puso de pie inmediatamente. Objeción, meritísimo. Las fotografías no prueban participación económica. Muchas esposas visitan los lugares de trabajo de sus maridos. Eso no las convierte en socias. El juez Whitman asintió, sostenida. Abogada Sánchez, va a necesitar algo más sustancial que fotografías. Gloria sonrió levemente, como si hubiera estado esperando exactamente esa objeción. Por supuesto, meritísimo. Sacó otro folder, este más grueso. Aquí tengo 200 correos electrónicos intercambiados entre la señora Velasco y diversos clientes, contratistas y proveedores de Velasco Ingeniería.
En estos correos, ella resuelve problemas técnicos complejos, aprueba cambios de diseño, autoriza pagos y toma decisiones ejecutivas. Todo esto desde su correo corporativo oficial de la empresa. Proyectó algunos de los correos en una pantalla que el oficial de la corte había preparado. Renata podía ver su propio nombre en esos mensajes, su firma digital, sus análisis técnicos. Había uno particularmente revelador, donde ella corregía un error estructural grave que habría costado millones en reparaciones. El correo estaba dirigido al ingeniero jefe y con copia a Eduardo. La fecha mostraba que había sido enviado a las 2 de la mañana. Richard Brennan volvió a levantarse, esta vez con menos seguridad en la voz. Meritísimo nuevamente, ayudar al esposo en su negocio no constituye copropiedad. La ley de Illinois es muy clara al respecto. A menos que haya documentación legal que establezca sociedad empresarial, el trabajo no remunerado dentro de un negocio familiar no otorga derechos de propiedad. El juez Whitman miró a Gloria. Abogada Sánchez, su colega tiene razón en cuanto a la ley. Espero que tenga algo más que correos electrónicos y fotografías. Gloria asintió con calma. Lo tengo, meritísimo, pero antes de presentarlo, me gustaría que el tribunal escuchara algunos testimonios. Con su permiso, tengo 3 testigos que pueden atestiguar sobre la participación real de mi clienta en la empresa. El juez revisó su reloj y asintió. Proceda, pero sea breve. Tengo otra audiencia a las 2. Gloria llamó a su primer testigo. Un hombre de unos 40 años entró a la sala. Se identificó como Mario Gutiérrez, ingeniero senior que había trabajado en Velasco Ingeniería durante 8 años. Bajo juramento, Mario testificó que Renata era quien resolvía los problemas técnicos más complejos, que sin su supervisión varios proyectos habrían fracasado y que el personal la consideraba la verdadera líder técnica de la empresa. Richard Brennan lo interrogó agresivamente durante el contrainterrogatorio. Señor Gutiérrez, usted fue despedido de Velasco Ingeniería hace 6 meses, ¿verdad? Mario asintió. Sí, así es. Y no es cierto que guarda resentimiento contra mi cliente por ese despido. Mario negó con la cabeza. Me despidieron porque me negué a falsificar documentos que ocultaban deficiencias en un proyecto. Eso no cambia lo que sé sobre la señora Velasco. Los siguientes 2 testigos, una arquitecta y un contador que también habían trabajado en la empresa, confirmaron el mismo patrón. Renata era esencial. Eduardo tomaba el crédito. Cuando terminaron los testimonios, Eduardo estaba visiblemente irritado. Se inclinó hacia su abogado y le susurró algo con urgencia. Richard Brennan asintió y se puso de pie nuevamente. Meritísimo, estos testimonios son emotivos, pero irrelevantes. La realidad legal es simple. No existe documentación que establezca a la señora Velasco como socia o copropietaria. Todo está legalmente registrado a nombre de mi cliente. Esta es una empresa unipersonal, no una sociedad conyugal. Eduardo se puso de pie dramáticamente, interrumpiendo a su propio abogado. Meritísimo, si me permite. Esta situación es ridícula. Ella está aquí porque no puede aceptar que sin mí no es nada. Absolutamente nada, señaló a Renata con un dedo acusador, su voz subiendo de volumen. Le ofrecí un acuerdo más que generoso. $50,000 para que se vaya en paz y empiece su vida de nuevo. Pero no, su orgullo herido no se lo permite. Prefiere venir aquí a inventar historias sobre cómo supuestamente construyó mi empresa. El juez Whitman golpeó el mazo. Señor Velasco, controle su tono. Eduardo respiró profundo y continuó, ahora con una calma forzada. Meritísimo, solicito respetuosamente que se finalice este proceso hoy mismo. No hay bienes conyugales que dividir porque todo está a mi nombre, legalmente constituido. Mi esposa no tiene derecho a nada más que mi generosidad, y yo he sido más que generoso. Se sentó de nuevo, cruzando los brazos con expresión triunfante. Camila Flores, desde las bancas, tenía una sonrisa completa ahora.
Richard Brennan asintió con aprobación. Era el momento cumbre de su estrategia. Eduardo acababa de pedir al juez que terminara todo inmediatamente, confiado en que la ley estaba de su lado. El juez Whitman cerró la carpeta que había estado revisando. Se quitó los lentes y los limpió lentamente con un pañuelo que sacó del bolsillo de su toga. El silencio en la sala se volvió denso, casi sólido. Renata podía escuchar su propio corazón latiendo en sus oídos. Gloria le apretó discretamente la mano bajo la mesa. Este era el momento. Todo dependía de lo que el juez dijera a continuación. El magistrado volvió a ponerse los lentes y miró fijamente a Eduardo. Su expresión era inescrutable, pero había algo en sus ojos que hizo que Eduardo se moviera incómodo en su asiento. Señor Velasco, aprecio su solicitud de finalizar este proceso rápidamente. Sin embargo, antes de que yo tome cualquier decisión, hay un documento en este expediente que me parece particularmente interesante. El juez abrió la carpeta nuevamente y comenzó a buscar entre los papeles. Un documento que usted mismo firmó hace 8 años. Eduardo frunció el ceño, genuinamente confundido. ¿Qué documento? Yo no firmé ningún documento que le dé derechos sobre mi empresa. Richard Brennan también parecía desconcertado. Se inclinó hacia Eduardo y le susurró algo urgente. Eduardo negó con la cabeza. El juez Whitman no respondió de inmediato. En cambio, sacó un sobre amarillento del expediente. Era un sobre viejo, con los bordes ligeramente desgastados por el tiempo. Tenía un sello notarial en la parte posterior y estaba cerrado con cinta legal roja. Renata sintió cómo una oleada de alivio mezclada con anticipación recorría su cuerpo. Era el documento, el contrato, el pedazo de papel que Eduardo había firmado en un momento de desesperación y que después convenientemente olvidó que existía. Gloria mantenía su expresión profesional, pero Renata podía ver el brillo de satisfacción en sus ojos. Eduardo, por otro lado, comenzaba a palidecer. Algo en su memoria empezaba a despertar, algún recuerdo enterrado que no quería enfrentar. El juez Whitman sostuvo el sobre en alto para que todos pudieran verlo. Este documento fue presentado por la abogada de la señora Velasco como parte de las pruebas iniciales. Es un contrato firmado el 15 de marzo de 2017, autenticado por el notario público William J. Morrison. El juez comenzó a abrir el sobre lentamente, rompiendo el sello con un abrecartas de metal. Creo que todos deberíamos escuchar exactamente qué dice este documento antes de que yo tome ninguna decisión sobre su solicitud, señor Velasco. Eduardo se puso de pie bruscamente. Meritísimo, yo no sé de qué documento está hablando. Si hay algo con mi firma, fue obtenido bajo presión o engaño. Richard Brennan puso una mano en el hombro de su cliente, obligándolo a sentarse. El juez Whitman lo miró con severidad. Señor Velasco, le sugiero que permanezca sentado y en silencio mientras leo. Si tiene objeciones, su abogado puede presentarlas en el momento apropiado. El juez sacó el documento del sobre. Eran varias páginas de papel bond, con texto impreso y lo que parecían varias firmas en la última página. Ajustó sus lentes nuevamente y comenzó a leer en voz alta. Su voz llenaba la sala con autoridad absoluta, cada palabra cayendo como un martillo sobre el silencio expectante. Renata, por primera vez desde que comenzó la audiencia, permitió que una pequeña sonrisa tocara sus labios. Eduardo comenzaba a recordar, y ese recuerdo lo estaba destruyendo. El juez Whitman sostuvo el documento entre sus manos y lo levantó ligeramente para que la luz de la sala iluminara las páginas amarillentas por el tiempo. Había un silencio absoluto, tan denso que Renata podía escuchar el zumbido eléctrico de las luces fluorescentes del techo. El magistrado ajustó sus lentes una vez más y comenzó a leer con voz clara y autoritaria, cada palabra pronunciada con la precisión de alguien que sabe que está cambiando el curso de una vida. Contrato de sociedad conyugal y empresarial,
fechado el 15 de marzo de 2017. Yo, Eduardo Velasco Mendoza, con domicilio en Lincoln Park, Chicago, Illinois, en pleno uso de mis facultades mentales y bajo libre voluntad, sin coacción ni presión de ningún tipo, declaro lo siguiente ante testigos y notario público certificado del estado de Illinois. Eduardo se removió en su asiento, su rostro comenzando a perder color. Richard Brennan miraba fijamente el documento con el ceño fruncido, tratando de entender de dónde había salido esto. Camila Flores, en las bancas del público, había perdido completamente su sonrisa arrogante. El juez continuó leyendo sin inmutarse ante la creciente tensión en la sala. Primero, declaro que la empresa Velasco Ingeniería, registrada legalmente a mi nombre el 12 de enero de 2008, fue fundada con el capital intelectual, profesional y económico de mi esposa, Renata Velasco Rivera. Reconozco que sin su participación activa, su conocimiento técnico, sus contactos profesionales y su dedicación completa durante los primeros años de operación, esta empresa no existiría. Un murmullo comenzó a extenderse por la sala como una ola. Algunos de los presentes se inclinaban hacia adelante en sus asientos, sin querer perderse una sola palabra. Eduardo apretaba los apoyabrazos de su silla con tanta fuerza que sus nudillos se habían puesto blancos. El juez levantó la vista brevemente, miró directamente a Eduardo con una expresión que no admitía interrupciones y continuó. Segundo, reconozco que Renata Velasco Rivera es cofundadora legítima de Velasco Ingeniería y propietaria del 50% de todas las acciones, activos, propiedades, cuentas bancarias, inversiones y ganancias generadas por la empresa desde su fundación hasta la fecha de disolución de nuestro matrimonio. En caso de que este ocurra, estas acciones están registradas temporalmente bajo mi nombre, únicamente por estrategia fiscal y contable, según asesoría de nuestro contador en ese momento, pero pertenecen legalmente a mi esposa hasta que ella decida formalizarlas bajo su propio nombre. Eduardo ya no pudo contenerse más. Se puso de pie bruscamente, haciendo que su silla rechinara contra el piso de madera. Meritísimo, por favor. No sé de qué contrato está hablando. Yo nunca firmé algo así. Esto tiene que ser un error, o peor, una falsificación. Su voz sonaba desesperada, muy diferente al tono arrogante y seguro de apenas unos minutos atrás. El juez Whitman bajó el documento lentamente y miró a Eduardo con una expresión que mezclaba decepción y severidad. Señor Velasco, le sugiero firmemente que permanezca sentado y en silencio mientras termino de leer este documento. Las interrupciones no solo son inapropiadas en mi sala, sino que tampoco favorecen su caso. Si tiene objeciones legítimas sobre la autenticidad de este contrato, su abogado puede presentarlas en el momento procesal apropiado. Ahora siéntese. Eduardo vaciló por un momento, mirando a su abogado en busca de apoyo. Richard Brennan le hizo un gesto urgente para que se sentara, y Eduardo obedeció lentamente, hundiéndose en su silla como si de pronto pesara el doble. El juez retomó la lectura exactamente donde la había dejado, sin perder el ritmo ni la compostura. Tercero, este reconocimiento se hace en agradecimiento por el rescate financiero que mi esposa realizó el día de hoy, 15 de marzo de 2017, mediante el cual inyectó la cantidad de $1.900.000 a las cuentas corporativas de Velasco Ingeniería, salvando a la empresa de la quiebra inminente y permitiendo la continuación de operaciones. Estos fondos provinieron de la herencia familiar de Renata Velasco Rivera, específicamente del fideicomiso establecido por su difunta abuela, María Guadalupe Rivera Sánchez. Renata sintió cómo los ojos se le humedecían ligeramente al escuchar el nombre de su abuela. Recordó a aquella mujer sabia que siempre le había dicho que nunca dependiera completamente de ningún hombre, que siempre tuviera algo propio, algo que nadie pudiera quitarle.
Su abuela nunca conoció a Eduardo. Había fallecido 2 años antes de que se casaran, pero Renata estaba segura de que no lo habría aprobado. Y ahora, años después de su muerte, la herencia de su abuela la estaba salvando nuevamente. El juez continuó implacable. Cuarto, reconozco que las decisiones financieras que llevaron a esta crisis fueron tomadas exclusivamente por mí, sin consultar a mi esposa a pesar de su experiencia profesional. Reconozco que invertí fondos corporativos en proyectos especulativos sin el debido análisis de riesgo, resultando en pérdidas que ascendieron a $2.300.000. Mi esposa objetó estas decisiones en múltiples ocasiones, pero yo decidí ignorar sus advertencias. La responsabilidad de esta crisis es completamente mía. Eduardo había enterrado su rostro entre sus manos. Su respiración era audible incluso desde donde estaba sentada Renata. Richard Brennan estaba furiosamente garabateando notas en su libreta legal, probablemente tratando de encontrar alguna salida legal a esta catástrofe. El juez llegó a la parte final del documento, la sección de firmas y certificaciones. Este contrato fue firmado en presencia del notario público William J. Morrison, licencia número 34769, con domicilio en la calle Michigan número 500. Fueron testigos de esta firma la señora Patricia Chen, contadora pública certificada, y el señor Robert Sullivan, abogado corporativo. El señor Velasco proporcionó su huella digital derecha como medida adicional de autenticación. Este documento fue registrado ante las autoridades correspondientes el mismo día de su firma. El juez Whitman volteó la última página para mostrar la sección de firmas. Ahí, claramente visible incluso desde la distancia, estaba la firma de Eduardo. No era una firma apresurada o descuidada. Era su firma completa, con todas las letras legibles, la misma firma que aparecía en todos los contratos de la empresa. Y junto a ella, una huella digital perfectamente impresa. El juez pasó el documento a su secretaria, quien se acercó a las mesas de ambas partes para que los abogados pudieran examinar las firmas de cerca. Richard Brennan tomó el documento con manos que temblaban ligeramente. Lo estudió durante varios minutos, comparándolo con otros documentos que sacó de su maletín. Finalmente levantó la vista hacia Eduardo con una expresión que claramente decía que no había forma de negar esto. Eduardo ni siquiera miró el documento. Sabía que era real. La memoria había regresado completamente ahora y con ella la horrible comprensión de lo que había hecho. El juez Whitman recuperó el documento y lo colocó cuidadosamente sobre su escritorio. Señor Velasco, este documento lleva su firma autenticada ante notario público. Tiene su huella digital. Fue presenciado por 2 profesionales independientes, cuyas declaraciones juradas están anexadas a este expediente. A menos que usted sugiera que cometió fraude notarial o que estas 3 personas adicionales participaron en una conspiración para falsificar su firma hace 8 años, este contrato es completamente legal y vinculante según las leyes del estado de Illinois. Eduardo finalmente levantó la vista. Su rostro había pasado del blanco al rojo intenso. Ese documento, yo estaba bajo presión extrema. La empresa se estaba hundiendo. Ella aprovechó mi desesperación. Eso es coacción emocional. Meritísimo. Ese contrato no puede ser válido si fue firmado bajo esas condiciones. El juez Whitman lo miró con una expresión que sugería que había escuchado ese argumento demasiadas veces. Señor Velasco, la desesperación financiera autoinfligida no constituye coacción legal. Usted tomó decisiones empresariales irresponsables que llevaron a su compañía al borde de la quiebra. Su esposa, usando su propio dinero heredado, salvó esa empresa. Ella tenía todo el derecho de exigir protección legal para su inversión considerable. Eso no es coacción, es sentido común. Gloria Sánchez se puso de pie en ese momento, sabiendo que era el tiempo perfecto para presentar la siguiente parte de su caso. Meritísimo, con su permiso,
Además de este contrato que establece claramente los derechos de propiedad de mi clienta, tenemos evidencia adicional de su participación continua y activa en la empresa durante todos estos años. La abogada se acercó a la pantalla de proyección y conectó su laptop. En segundos, la pantalla se iluminó mostrando una serie de correos electrónicos. Estos son mensajes de correo electrónico enviados y recibidos por la señora Velasco desde su cuenta corporativa oficial en Velasco Ingeniería. Las fechas van desde 2010 hasta hace apenas 3 semanas. Los correos comenzaron a aparecer uno tras otro. En uno, Renata resolvía un problema estructural complejo en un edificio de oficinas, explicando con detalle técnico cómo modificar los planos para cumplir con nuevas regulaciones sísmicas. En otro, aprobaba el presupuesto final de un proyecto millonario, su firma digital claramente visible al final del mensaje. Había correos donde ella negociaba con proveedores, donde instruía a ingenieros junior, donde tomaba decisiones ejecutivas que afectaban el curso completo de proyectos multimillonarios. Como pueden ver, continuó Gloria, mi clienta no era una esposa decorativa jugando a ser ingeniera, como el señor Velasco sugirió tan despectivamente hace unos momentos. Ella era y es una profesional altamente calificada que tomaba decisiones críticas para la empresa día tras día. Meritísimo. Tenemos un testigo adicional que puede corroborar todo esto. Gloria hizo un gesto hacia la puerta. Un hombre de unos 50 años, con cabello gris y lentes gruesos, entró a la sala. Se veía nervioso pero determinado. Se identificó como Miguel Herrera y después de ser juramentado, tomó asiento en el estrado de testigos. Señor Herrera, cuéntele al tribunal cuál fue su relación con Velasco Ingeniería. Miguel se aclaró la garganta. Trabajé como contador senior en la empresa durante 10 años, desde 2009 hasta 2019. Me encargaba de toda la contabilidad corporativa, las declaraciones fiscales, la nómina, todo lo relacionado con finanzas. Y durante esos 10 años tuvo oportunidad de observar cómo funcionaba la empresa internamente. Miguel asintió enfáticamente. Por supuesto, yo estaba ahí casi todos los días. Y puedo decirle algo sin ninguna duda, la señora Renata Velasco no era solo la esposa del dueño. Ella era el cerebro detrás de cada proyecto importante. Eduardo firmaba los contratos y se tomaba las fotos, pero era Renata quien diseñaba todo, quien resolvía los problemas, quien salvaba los proyectos cuando algo salía mal. ¿Puede darnos un ejemplo específico? Miguel pensó por un momento. Sí, claro. En 2014 teníamos un proyecto de un hotel de lujo en el centro. El edificio ya estaba a medio construir cuando descubrimos que los cálculos estructurales originales estaban mal. El edificio podría colapsar. Eduardo entró en pánico total, quería abandonar el proyecto y declararse en bancarrota. Fue Renata quien pasó 3 semanas sin dormir, recalculando todo, encontrando una solución que no solo salvó el edificio, sino que lo hizo más fuerte y más barato de terminar. Ese hotel ganó premios de arquitectura. Y Eduardo nunca mencionó el nombre de ella ni una sola vez. La sala estaba completamente silenciosa. Incluso los periodistas que estaban tomando notas en la parte trasera habían dejado de escribir para escuchar. Eduardo miraba fijamente al piso, incapaz de levantar la vista. Miguel continuó. La empresa sería nada sin ella, absolutamente nada, y todos los que trabajamos ahí lo sabíamos. Era un secreto a voces que Eduardo era solo la cara pública y Renata era el verdadero talento. Gloria agradeció al testigo y se volvió hacia el juez. Pero hay más, meritísimo. Durante nuestra investigación de activos para este divorcio, descubrimos algo sumamente inquietante. La abogada proyectó nuevos documentos en la pantalla. Estos son extractos bancarios de las cuentas corporativas de Velasco Ingeniería de los últimos 3 años. Los números comenzaron a aparecer en pantalla, destacados en amarillo. Transferencias de $50,000, $100,000, $200,000,
todas ellas saliendo de las cuentas de la empresa y llegando a una cuenta personal. El señor Velasco ha estado transfiriendo fondos corporativos de manera sistemática a la cuenta personal de la señorita Camila Flores. Todos los ojos se volvieron hacia Camila, quien se había puesto pálida como un fantasma. Intentó levantarse de su asiento discretamente, pero un oficial de la corte que estaba cerca de la puerta le bloqueó el paso silenciosamente. Eduardo explotó. Eso es privado. No tienen ningún derecho a investigar mis cuentas personales. Esto es una invasión a mi privacidad. El juez Whitman lo cortó inmediatamente con un golpe seco de su mazo. Señor Velasco, cuando existe sospecha de ocultación o desviación de activos conyugales en un proceso de divorcio, absolutamente todo se vuelve relevante y sujeto a investigación. Siéntese inmediatamente o lo haré desalojar de mi sala. Eduardo se dejó caer en su silla, respirando agitadamente. Gloria continuó implacable. Estos fondos, meritísimo, suman un total de $2.150.000 transferidos en los últimos 3 años. Esto constituye no solo ocultación de activos conyugales, sino también fraude societario y malversación de fondos corporativos. Según el contrato que acabamos de leer, el 50% de esos fondos pertenecían legítimamente a mi clienta. El juez Whitman se dirigió directamente a Camila. Señorita Flores, permanezca en esta sala. No intente salir nuevamente. Puede ser requerida para interrogatorio y, dependiendo de lo que determinemos aquí, podría enfrentar cargos criminales. Camila asintió débilmente y volvió a sentarse con lágrimas, comenzando a rodar por sus mejillas. Richard Brennan hizo un último intento desesperado. Meritísimo. Incluso si aceptamos la validez de este contrato, lo cual no hacemos, el hecho es que fue firmado bajo circunstancias de extrema presión emocional. Mi cliente estaba enfrentando la ruina financiera. Cualquier persona en esa situación firmaría lo que fuera necesario para salvarse. Esto constituye coacción emocional y el contrato debería ser declarado inválido. El juez Whitman negó con la cabeza lentamente. Abogado Brennan, el contrato fue firmado ante notario público certificado con 2 testigos profesionales independientes presentes. Según los documentos anexos, su cliente tuvo acceso a asesoría legal en ese momento. El abogado corporativo Robert Sullivan, quien fue testigo de la firma, ofreció revisar el documento con el señor Velasco antes de firmarlo. Su cliente declinó esa oferta y procedió a firmar voluntariamente. No hay evidencia legal de coacción. El contrato es completamente válido y vinculante. Eduardo, rojo de ira y humillación, señaló a Renata con un dedo tembloroso. Tú planeaste todo esto. Desde el principio. Me tendiste una trampa hace 8 años y has estado esperando este momento para destruirme. Su voz era una mezcla de rabia y desesperación. Renata finalmente habló. Era la primera vez que su voz se escuchaba en la sala desde que comenzó la audiencia. Se puso de pie lentamente, con una dignidad tranquila que contrastaba dramáticamente con el colapso emocional de Eduardo. Su voz era firme pero no agresiva, clara pero no cruel. No te tendí ninguna trampa, Eduardo. Simplemente protegí lo que era mío. Hace 8 años, cuando tu empresa estaba hundiéndose por tus propias malas decisiones, yo pude haberme quedado sentada viendo cómo perdías todo. Pero no lo hice. Usé el dinero que mi abuela me dejó, dinero que ella trabajó toda su vida para ganar, y salvé tu empresa. Lo único que pedí a cambio fue reconocimiento legal de lo que ya era real, que yo era tu socia, no tu empleada ni tu mascota corporativa. Renata dio un paso hacia adelante, su mirada fija en Eduardo. Tú firmaste ese contrato porque era lo correcto. En ese momento, todavía tenías suficiente decencia para reconocer la verdad. El problema es que tu ego creció tanto que te hizo olvidar que alguien más te ayudó a llegar donde estás. Te hizo olvidar que sin mí, sin mi dinero, sin mi conocimiento, sin mis contactos, sin mi trabajo,
No habría ninguna Velasco ingeniería. Eduardo se levantó bruscamente e intentó caminar hacia ella con los puños cerrados, pero Richard Brennan lo agarró del brazo con fuerza. 2 oficiales de la corte se acercaron inmediatamente, listos para intervenir si era necesario. El juez Whitman golpeó el mazo 3 veces, cada golpe resonando como un disparo. Orden en la sala. Señor Velasco, siéntese inmediatamente o será removido y enfrentará cargos por desacato. Eduardo se quedó de pie por un momento más, temblando de rabia antes de finalmente dejarse caer en su silla. El juez esperó hasta que el silencio regresara completamente a la sala antes de hablar nuevamente. Vamos a tomar un receso de 15 minutos. Cuando regresemos, daré mi veredicto final sobre este caso. El magistrado miró directamente a Eduardo con una expresión que mezclaba decepción y advertencia. Señor Velasco, le sugiero fuertemente que use este tiempo para reflexionar sobre las consecuencias de subestimar a las personas y sobre el precio que se paga por la arrogancia. Receso. El golpe final del mazo resonó en la sala y todos se pusieron de pie mientras el juez salía por la puerta lateral. Renata se dejó caer en su silla, sintiendo como si toda la tensión acumulada en su cuerpo finalmente encontrara una salida. Gloria le apretó el hombro con afecto. «Lo hiciste perfecto», le susurró. «Ya casi terminamos». Los 15 minutos del receso pasaron como una eternidad suspendida en el tiempo. Renata había salido al pasillo con Gloria, quien le trajo un vaso de agua del dispensador cercano. No hablaron mucho. No había necesidad. Todo lo que tenía que decirse ya se había dicho dentro de esa sala. A unos metros de distancia, Eduardo estaba acorralado contra una ventana por Richard Brennan, quien le hablaba en voz baja pero claramente agitada, haciendo gestos amplios con las manos. Camila Flores permanecía sentada en una banca, vigilada discretamente por un oficial, con el rímel corrido y la mirada perdida en el suelo. Cuando sonó la campana indicando que el receso había terminado, todos regresaron a sus lugares como actores volviendo al escenario para el acto final de una obra que solo podía terminar de una manera. Eduardo entró a la sala visiblemente descompuesto. Su traje de diseñador, que había lucido tan impecable al inicio de la audiencia, ahora estaba arrugado. Tenía manchas de sudor bajo los brazos, a pesar de que el aire acondicionado mantenía la sala a una temperatura casi fría. Su cabello perfectamente peinado hacia atrás ahora tenía mechones rebeldes cayendo sobre su frente. Pero lo más notable era su rostro. Había perdido completamente esa máscara de superioridad arrogante. Sus ojos estaban rojos, como si hubiera estado llorando o a punto de hacerlo, y su mandíbula temblaba ligeramente. Se dejó caer en su silla con un ruido sordo, sin mirar a nadie, especialmente sin mirar a Renata. Renata, por el contrario, se sentó con la espalda recta y las manos cruzadas sobre la mesa con una serenidad que irradiaba desde su interior. No era la calma forzada de alguien tratando de aparentar fortaleza, sino la paz genuina de alguien que sabe que la verdad finalmente está saliendo a la luz. Sus ojos, que tantas veces habían ocultado dolor y humillación, ahora brillaban con una claridad tranquila. Gloria se sentó a su lado y le dio un ligero apretón en el brazo, un gesto pequeño pero lleno de significado. La puerta lateral se abrió y el oficial de la corte anunció la entrada del juez. Todos en la sala. El juez Charles Whitman entró con paso firme, su toga negra ondeando ligeramente detrás de él. Se sentó en su lugar elevado, acomodó algunos papeles frente a él, con movimientos precisos, y finalmente levantó la vista para observar a todos los presentes. El silencio en la sala era tan absoluto que se podía escuchar el tic-tac del reloj de pared en la esquina. El magistrado se tomó su tiempo, dejando que la tensión se acumulara antes de comenzar a hablar. He revisado cuidadosamente toda la evidencia presentada en este caso durante las últimas horas. He escuchado testimonios, he examinado documentos, he observado el comportamiento de ambas partes.
Y debo decir que en mis 25 años como juez de familia, rara vez he visto un caso tan claro de arrogancia autoinfligida como el que presencié hoy aquí. El juez hizo una pausa y miró directamente a Eduardo, quien se hundió aún más en su asiento, incapaz de sostener esa mirada penetrante. Señor Velasco, usted vino hoy a este tribunal con la expectativa de humillar públicamente a su esposa. Llegó con una sonrisa arrogante, con comentarios despectivos, tratando de convertir estos procedimientos en un espectáculo donde usted sería la estrella triunfante y ella sería reducida a una nota al pie. En cambio, lo que ha logrado es exponer su propio carácter de una manera que probablemente no imaginó posible. El juez Whitman tomó el contrato que había leído antes y lo levantó nuevamente para que todos pudieran verlo. Este documento que tengo aquí es legal, válido y completamente vinculante. Fue firmado voluntariamente por usted ante notario público certificado, con testigos profesionales presentes y con pleno conocimiento de sus implicaciones. No existe ninguna base legal para declararlo inválido. Por lo tanto, y en cumplimiento de los términos claramente establecidos en este contrato, decreto que Renata Velasco Rivera es propietaria legítima del 50% de Velasco Ingeniería. Eduardo abrió la boca como si fuera a protestar, pero Richard Brennan le puso una mano firme en el hombro y lo obligó a permanecer en silencio. El abogado sabía que cualquier cosa que Eduardo dijera en este momento solo empeoraría las cosas. El juez continuó sin pausa, su voz resonando con autoridad absoluta en cada palabra. Esta propiedad del 50% incluye, sin limitación, todos los activos de la empresa, todas las propiedades inmobiliarias registradas bajo el nombre corporativo, todas las cuentas bancarias empresariales, todas las inversiones realizadas con fondos corporativos y todas las ganancias generadas por la empresa desde su fundación en 2008 hasta el día de hoy. Además, la señora Velasco tiene derecho a recibir el 50% de todas las ganancias futuras hasta que se complete la división formal de la empresa o hasta que una de las partes compre la participación de la otra bajo términos que sean mutuamente acordados o determinados por la Corte. Un murmullo recorrió la sala. Algunos de los presentes no podían creer lo que estaban escuchando. Eduardo había llegado esperando salir con todo y ofrecer a Renata una miseria como compensación. Ahora estaba descubriendo que no solo perdería la mitad de su empresa, sino que Renata tenía control legal sobre ella. El juez aún no había terminado. Levantó otra serie de documentos, los extractos bancarios que Gloria había presentado como evidencia. Además, respecto a los fondos que fueron sistemáticamente desviados de las cuentas corporativas de Velasco Ingeniería a la cuenta personal de la señorita Camila Flores, ordeno una investigación criminal completa por parte de la Fiscalía del Estado de Illinois por cargos de fraude societario, malversación de fondos corporativos y ocultación de activos conyugales. Los $2.150.000 que fueron transferidos irregularmente en los últimos 3 años serán congelados de inmediato mediante orden judicial. Camila Flores dejó escapar un sollozo audible desde su asiento en las bancas. El oficial que la vigilaba se acercó un paso más a ella, listo para intervenir si intentaba huir nuevamente. El juez la miró brevemente antes de continuar. Si la investigación criminal comprueba que estos fondos fueron efectivamente desviados de manera fraudulenta, deberán ser devueltos íntegramente a las cuentas de Velasco Ingeniería con los intereses correspondientes calculados según la tasa legal aplicable. Además, tanto el señor Velasco como la señorita Flores podrían enfrentar cargos criminales que conllevan penas de prisión según las leyes de este estado. Eduardo había enterrado su rostro entre sus manos. Sus hombros temblaban ligeramente. Richard Brennan garabateaba furiosamente en su libreta, probablemente calculando ya las posibilidades de una apelación.
aunque ambos sabían que las probabilidades eran prácticamente nulas. El juez se quitó los lentes y los limpió lentamente, un gesto que claramente indicaba que estaba a punto de decir algo importante, algo personal más allá de lo meramente legal. Señor Velasco, permítame decirle algo que va más allá de lo legal. El magistrado se inclinó ligeramente hacia adelante, su voz tomando un tono que mezclaba decepción con sabiduría ganada a través de años de ver matrimonios destruidos. Usted tuvo algo que muchos hombres solo sueñan con tener. Tuvo una socia brillante, una ingeniera talentosa que no solo tenía el conocimiento técnico para construir un imperio, sino también la lealtad para quedarse a su lado cuando todo se estaba derrumbando. Tuvo una esposa que usó su propia herencia familiar para salvarlo de la ruina financiera. Tuvo una oportunidad de construir algo verdaderamente grandioso juntos, como un equipo, como iguales. El juez hizo una pausa, dejando que esas palabras penetraran, pero su orgullo lo cegó. Su necesidad de ser visto como el único responsable del éxito, su incapacidad para compartir el reconocimiento, su arrogancia al pensar que podía reescribir la historia y borrar las contribuciones de ella, todo eso lo llevó a este momento. Y ahora, en lugar de tener una socia leal, tiene una ex esposa que legalmente posee la mitad de todo lo que usted consideraba exclusivamente suyo. Eduardo levantó la vista por primera vez, con los ojos húmedos y la expresión de alguien que finalmente comprende la magnitud de lo que ha perdido. Pero el juez no había terminado con él. Espero sinceramente que esta sentencia le enseñe algo que debería haber aprendido hace mucho tiempo. El respeto no se negocia. La dignidad de otra persona no es algo que usted pueda quitar o dar según su conveniencia, y las palabras tienen consecuencias. Cada comentario despectivo que hizo hoy sobre su esposa, cada burla, cada intento de minimizar sus contribuciones, todo eso quedó registrado en el expediente de esta corte y ahora forma parte del registro público. Ese será su legado. El juez Whitman tomó su mazo, lo sostuvo en el aire por un momento que pareció eterno, y luego lo bajó con un golpe firme y definitivo que resonó en la sala como un trueno. Divorcio concedido. División de bienes según los términos del contrato presentado y validado por esta corte. Y que esto sirva de lección para todos los presentes. Nunca firmen lo que no están dispuestos a honrar y nunca, jamás, subestimen a quien los ayudó a llegar donde están. Esta sesión está cerrada. El golpe final del mazo pareció sacudir los cimientos mismos del edificio. Eduardo colapsó completamente, dejando caer su rostro entre las manos con un gemido ahogado que salió de lo más profundo de su ser. Era el sonido de un hombre que acababa de perder no solo la mitad de su empresa, sino su reputación, su credibilidad y cualquier ilusión que tuviera sobre quién era realmente. Richard Brennan se inclinó hacia él y le susurró algo sobre apelaciones, sobre posibilidades de negociar, pero su voz sonaba hueca y sin convicción. Ambos sabían que no había salida de esto. El contrato era sólido. La evidencia era abrumadora y el veredicto era inapelable en sus aspectos fundamentales. Renata se puso de pie lentamente, con una gracia tranquila que contrastaba dramáticamente con el colapso de Eduardo. Gloria la abrazó inmediatamente, susurrándole al oído con voz emocionada. «Lo lograste. Después de todo, después de años de ser invisible, después de tanto dolor silencioso, finalmente lo lograste». Renata asintió contra el hombro de su abogada, permitiéndose por fin sentir el peso completo de lo que acababa de suceder. Pero no había triunfalismo cruel en su rostro. No había esa satisfacción vengativa que algunas personas buscan cuando ganan. En su lugar, había algo mucho más profundo y valioso. Había alivio, había paz,
Había la sensación de que finalmente, después de tanto tiempo, podía respirar libremente. Comenzaron a salir de la sala. Eduardo seguía sentado, inmóvil, como una estatua de sal. Camila Flores fue escoltada por 2 oficiales hacia una sala lateral, donde sería interrogada formalmente por investigadores de la Fiscalía. Sus tacones resonaban en el piso de mármol mientras caminaba con la cabeza gacha, todo rastro de su anterior arrogancia completamente evaporado. Cuando Renata y Gloria llegaron al pasillo principal del tribunal, se encontraron con una pequeña multitud de periodistas que habían estado esperando afuera de la sala. Las cámaras comenzaron a disparar, los flashes iluminando el corredor como relámpagos, y las voces se elevaron en un coro de preguntas urgentes. Señora Velasco, ¿cómo se siente con el veredicto? ¿Va a tomar control completo de la empresa? ¿Qué mensaje tiene para otras mujeres en situaciones similares? Renata caminó entre ellos con la espalda erguida y la mirada al frente, sin responder ninguna pregunta, pero sin intentar ocultarse tampoco. Dejó que las cámaras la capturaran, dejó que los periodistas escribieran sus notas, porque sabía que su silencio digno hablaba más fuerte que cualquier declaración que pudiera dar en ese momento. Los hechos hablaban por sí mismos. La justicia había prevalecido. Eso era todo lo que necesitaba decir. Detrás de ella, Eduardo finalmente salió de la sala, pero su experiencia fue dramáticamente diferente. Los periodistas se abalanzaron sobre él con preguntas mucho más agresivas. Señor Velasco, es cierto que desvió millones a su amante. ¿Cómo explica que firmó un contrato y luego intentó negarlo? Se arrepiente de sus comentarios despectivos sobre su esposa. Eduardo intentó cubrirse el rostro con una carpeta, empujando torpemente a través de la multitud, mientras Richard Brennan intentaba abrirle paso. No tengo comentarios. Por favor, déjenme pasar. Su voz sonaba destrozada, completamente diferente al tono arrogante y seguro con el que había hablado apenas unas horas antes. Renata y Gloria salieron del edificio del tribunal a la fría tarde de Chicago. La nieve había comenzado a caer nuevamente, copos suaves que se posaban en su cabello y en sus hombros como bendiciones del cielo. Gloria llamó a un taxi y antes de despedirse tomó las manos de Renata entre las suyas. Esto no es el final, le dijo con una sonrisa cálida. Esto es el comienzo de todo lo que mereces. Renata asintió, con lágrimas finalmente rodando por sus mejillas, lágrimas que había contenido durante toda la audiencia y que ahora fluían libremente, lágrimas de liberación y de renacimiento. Pasaron los días y luego las semanas. Renata regresó a las oficinas de Velasco Ingeniería, pero esta vez no como la sombra invisible trabajando desde un escritorio escondido en el sótano. Entró por la puerta principal como copropietaria legal de la empresa. Los empleados, muchos de los cuales siempre habían sabido la verdad sobre quién realmente dirigía los proyectos importantes, la recibieron con aplausos espontáneos. Algunos se acercaron a abrazarla. Otros simplemente le dieron la mano con respeto genuino, pero todos le hicieron saber que estaban de su lado. Una de las primeras cosas que Renata hizo fue convocar una junta general con todo el personal. Se paró frente a ellos en la sala de conferencias principal y habló con voz clara y firme. Sé que los últimos meses han sido difíciles para todos. Ha habido incertidumbre, ha habido rumores, ha habido preocupación sobre el futuro de esta empresa. Quiero que sepan que Velasco Ingeniería no solo va a sobrevivir, va a prosperar, pero va a hacerlo de una manera diferente. Va a hacerlo con valores de respeto, mérito y reconocimiento justo para todos los que contribuyen. En las semanas siguientes, Renata comenzó a transformar la empresa desde sus cimientos. Cambió el nombre oficial a Velasco y Asociados, Ingeniería con Propósito, un nombre que reflejaba no solo su nueva propiedad compartida, sino también una visión renovada de lo que la empresa podía ser.
implementó políticas de transparencia salarial para asegurar que no hubiera brechas injustas de género o de otro tipo. Creó un programa de mentoría específicamente diseñado para mujeres ingenieras jóvenes que estaban comenzando sus carreras. Estableció un código de ética corporativo que enfatizaba el reconocimiento justo de las contribuciones de cada miembro del equipo. Eduardo, mientras tanto, se había vuelto prácticamente invisible. Seguía siendo técnicamente copropietario del 50% restante de la empresa, pero rara vez aparecía en las oficinas. Cuando lo hacía, era solo para reuniones obligatorias con abogados o contadores. Había perdido peso, su rostro se veía demacrado y su anterior arrogancia había sido reemplazada por una mezcla de vergüenza y resentimiento silencioso. La investigación criminal sobre los fondos desviados continuaba, y aunque aún no había cargos formales, todos sabían que era solo cuestión de tiempo. Una tarde, varios meses después del veredicto, Renata estaba sola en su nueva oficina. Ya no era el escritorio pequeño y escondido en el sótano. Ahora tenía una oficina en el piso ejecutivo con ventanas de piso a techo que ofrecían una vista espectacular del skyline de Chicago. Se sentó en su silla de cuero y giró lentamente para mirar la ciudad extendiéndose ante ella. Las luces comenzaban a encenderse a medida que el sol se ponía detrás de los rascacielos, creando un espectáculo de colores naranjas y púrpuras en el cielo. Tomó su teléfono y abrió la aplicación de mensajes. Durante un momento, consideró escribirle a Eduardo, no para burlarse o para frotarle en la cara su victoria, sino para decirle algo que necesitaba expresar, aunque fuera solo para ella misma. Sus dedos se movieron sobre el teclado, escribiendo palabras que sabía que nunca enviaría, pero que necesitaba ver materializadas en la pantalla. Gracias por enseñarme lo que no quiero ser. Gracias por mostrarme que mi valor nunca dependió de tu aprobación o de tu reconocimiento. Gracias por ser tan arrogante que firmaste ese contrato sin pensar que algún día lo usaría. Porque sin quererlo, sin saberlo, me diste las alas para volar sola. Me enseñaste que puedo ser fuerte, que puedo luchar por lo que es mío, que puedo reconstruirme desde las cenizas de lo que pensé que era mi vida. Así que gracias, Eduardo, por todo lo que me hiciste y por todo lo que me negaste, porque todo eso me trajo hasta aquí. Renata leyó el mensaje completo 2 veces, dejando que las palabras sanaran algo profundo dentro de ella. Luego, sin vacilar, borró todo el texto. No necesitaba enviárselo a él. Este mensaje era para ella misma, un reconocimiento de su propio viaje. Cerró la aplicación y guardó el teléfono en su bolso. Los meses continuaron pasando y la transformación de Renata se hizo cada vez más evidente. No solo había recuperado su empresa y su dignidad legal, sino que había encontrado su voz pública. Comenzó a recibir invitaciones para dar conferencias en universidades, en eventos empresariales, en organizaciones de mujeres profesionales. Al principio dudó, preguntándose si realmente tenía algo valioso que compartir. Pero Gloria la convenció. Tu historia necesita ser escuchada. Hay miles de mujeres allá afuera viviendo en la sombra como tú lo hiciste. Necesitan saber que hay una salida. Así que Renata aceptó su primera invitación para hablar en una universidad de ingeniería en Illinois. Cuando subió al escenario del auditorio, se encontró frente a cientos de estudiantes, muchos de ellos mujeres jóvenes con los ojos brillantes y llenos de sueños sobre sus futuras carreras. Renata se paró detrás del podio, miró a esa audiencia expectante y comenzó a hablar desde el corazón. Durante 17 años permití que alguien más definiera mi valor. Trabajé en las sombras, diseñé proyectos que ganaron premios, salvé una empresa de la quiebra con mi propio dinero. Y aún así me conformé con ser invisible porque pensé que eso era amor. Pensé que el sacrificio silencioso era noble. Pensé que eventualmente sería reconocida si solo seguía trabajando más duro.
si solo era más paciente, si solo esperaba un poco más. La voz de Renata se hizo más fuerte, más segura, pero estaba equivocada. El verdadero amor, ya sea amor romántico o amor propio, exige respeto mutuo, exige que ambas partes se vean como iguales, exige que las contribuciones sean reconocidas y valoradas. Y cuando eso no sucede, cuando te encuentras constantemente minimizada, ignorada o tratada como algo menor, entonces no es amor, es algo completamente diferente. Hizo una pausa, mirando los rostros atentos frente a ella. Si hay algo que quiero que se lleven hoy de esta conversación es esto: documenten su trabajo. Guarden copias de sus correos, de sus proyectos, de sus contribuciones. Protejan sus ideas con la misma ferocidad con la que protegerían su cartera. Y nunca, jamás en su vida, permitan que nadie las haga sentir que son menos de lo que son. Porque la justicia existe, pero ustedes tienen que ser lo suficientemente valientes para buscarla. Tienen que ser lo suficientemente fuertes para defender lo que es suyo. La audiencia explotó en una ovación de pie que duró varios minutos. Renata podía ver lágrimas en los rostros de muchas de las mujeres presentes. Algunas se acercaron después de la conferencia para abrazarla, para compartir sus propias historias de ser minimizadas o ignoradas en sus lugares de trabajo. Una joven ingeniera le agradeció entre sollozos, diciendo que llevaba meses considerando renunciar a su trabajo porque su jefe constantemente se atribuía el crédito de sus ideas. Tu historia me dio el valor para quedarme y luchar. Cuando Renata regresó esa noche a su departamento, un espacio más pequeño que la mansión de Lincoln Park que había compartido con Eduardo, pero que era completamente suyo, se sintió más llena y más completa de lo que se había sentido en años. Preparó una taza de café, se envolvió en una manta suave y salió a su pequeño balcón. La noche de Chicago se extendía ante ella, las luces de la ciudad parpadeando como estrellas terrestres, el sonido distante del tráfico creando una sinfonía urbana. Abrió su laptop y comenzó a trabajar en su nuevo proyecto personal. Había decidido diseñar pro bono un centro comunitario para mujeres en situación de violencia doméstica o abuso económico. Sería un espacio seguro donde podrían recibir asesoría legal, apoyo emocional y entrenamiento laboral. Renata estaba poniendo todo su conocimiento técnico en crear un edificio que fuera no solo funcional, sino también hermoso y acogedor. Un lugar donde las mujeres pudieran comenzar a reconstruir sus vidas con dignidad. Mientras trabajaba en los planos iniciales, su mente vagó brevemente a Eduardo. Se preguntó dónde estaría en ese momento, qué estaría pensando, si habría aprendido algo de todo esto. Pero la curiosidad duró solo un instante. La verdad era que ya no importaba. Eduardo era parte de su pasado, una lección dolorosa pero necesaria en su viaje hacia convertirse en quien realmente era. Él le había enseñado, sin quererlo, a ser fuerte, pero fue la justicia, fue su propia valentía para buscarla y reclamarla, lo que finalmente le enseñó a ser libre. Renata miró el cielo nocturno de Chicago, donde algunas estrellas luchaban por brillar a través de la contaminación lumínica de la ciudad. Sonrió genuinamente, no con amargura ni con venganza, sino con la alegría auténtica de alguien que finalmente ha encontrado su lugar en el mundo. Pensó en su abuela, en esa mujer sabia que le dejó no solo dinero, sino también la lección más importante de todas. Nunca dependas completamente de nadie más para tu felicidad o tu seguridad. Un pensamiento cruzó su mente, claro y verdadero como el sonido de una campana. Eduardo me enseñó a ser fuerte sin quererlo, pero fue la justicia la que me enseñó a ser libre. Y ahora, finalmente, después de años de vivir la historia de otra persona, soy dueña de mi propia historia. Soy la autora de mi propio destino. Y este es solo el comienzo. Renata regresó a su laptop y continuó trabajando en los planos del centro comunitario.
La ciudad de Chicago parpadeaba detrás de ella, llena de posibilidades infinitas, llena de promesas de mañanas mejores. Y mientras sus dedos volaban sobre el teclado, diseñando espacios que algún día ayudarían a otras mujeres a encontrar su propia libertad, Renata supo con absoluta certeza que había hecho lo correcto, no solo por ella misma, sino por todas las mujeres que vendrían después, que verían su historia y encontrarían en ella el valor para reclamar lo que era suyo. El final no era solo una victoria legal, era un renacimiento completo. Era la recuperación no solo de bienes materiales, sino de algo mucho más valioso, su dignidad, su voz y su futuro. Y eso, pensó Renata, mientras guardaba su trabajo y cerraba la laptop, eso no tenía precio. Hay momentos en la vida donde el silencio se convierte en cómplice de nuestra propia invisibilidad. Renata pasó 17 años construyendo un imperio desde las sombras, creyendo que el amor significaba sacrificarse sin esperar nada a cambio, que la lealtad se medía en cuánto estabas dispuesta a desaparecer para que otro brillara. Pero la verdadera lección de su historia no está en los años que perdió siendo invisible, sino en el momento en que decidió que ya era suficiente. La valentía no siempre llega con un rugido. A veces llega en silencio, como cuando guardas ese correo electrónico que demuestra tu trabajo, como cuando firmas con tu nombre ese proyecto que diseñaste, como cuando proteges legalmente aquello que construiste con tus propias manos. Renata nos enseña que documentar nuestras contribuciones no es desconfianza, es amor propio, que exigir reconocimiento no es egoísmo, es justicia, que reclamar lo que es nuestro no nos hace vengativas, nos hace dignas. Durante años, ella permitió que Eduardo definiera su valor, que su voz fuera más importante que la de ella, que sus logros se convirtieran en los logros de él. Y lo hizo porque confundió el amor con la sumisión, porque pensó que ser una buena esposa significaba hacerse pequeña para que él se sintiera grande. Pero llegó un día donde miró su reflejo y ya no reconoció a la mujer brillante que alguna vez fue, a la ingeniera talentosa que soñaba con cambiar el mundo. Y en ese momento de claridad dolorosa, tomó la decisión más valiente de su vida. Decidió salvarse a sí misma. La historia de Renata nos recuerda que la justicia no siempre llega sola. Tenemos que buscarla, reclamarla, luchar por ella con cada documento guardado, con cada testimonio recopilado, con cada paso firme hacia la sala de un tribunal. Nos enseña que el respeto no se mendiga, se exige, que nuestro valor no depende de la aprobación de quienes nos rodean, sino de nuestra propia convicción de que merecemos ser tratadas con dignidad, y nos muestra que nunca, jamás, es demasiado tarde para reclamar nuestra propia historia, para convertirnos en las autoras de nuestro destino, en lugar de ser personajes secundarios en la narrativa de alguien más. Si hoy te sientes invisible en tu trabajo, en tu relación, en tu propia vida, recuerda que Renata también se sintió así durante 17 años. Pero no se quedó ahí. Documentó, protegió, esperó el momento correcto y cuando llegó, actuó con la fuerza de quien sabe que la verdad está de su lado. Tu voz importa, tu trabajo importa, tus contribuciones importan, y si alguien intenta hacerte creer lo contrario, esa persona no merece un lugar en tu vida. La libertad más grande no es salir de una relación tóxica o recuperar lo que te pertenece legalmente. La libertad más grande es despertar un día y darte cuenta de que finalmente, después de tanto tiempo, volviste a ser dueña de ti misma. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.